Un día, sin dejar rastro, todos los registros de la civilización humana desaparecieron por completo. Esto incluía relatos históricos, avances tecnológicos y creaciones artísticas. Desde libros hasta datos digitales, todo el conocimiento y los registros acumulados de la humanidad desaparecieron de la noche a la mañana. La repentina pérdida sumió a la sociedad en el caos, al borde del colapso. Sin embargo, el salvador de la humanidad surgió en forma del sistema Zeus. Los orígenes y creadores de este sistema siguen siendo un misterio. El sistema Zeus, a su vez, creó un juego virtual llamado Olympus. Olympus era más que un simple juego. El sistema declaraba que el reconocimiento satisfactorio de un objeto daba lugar a un control de seguridad, seguido de su materialización y transmisión. Gracias a las capacidades del sistema Zeus, los objetos del juego podían materializarse en la realidad. Como resultado, el Olimpo se convirtió en un instrumento fundamental para el mantenimiento de la civilización moderna. Con el tiempo, la línea entre la realidad y el Olimpo se difuminó. Han pasado aproximadamente 200 años desde que el mundo se convirtió en un lugar donde cualquier objeto del juego podía materializarse en la realidad. En consecuencia, la era moderna se transformó en una próspera civilización. Sin embargo, la floreciente civilización no estaba exenta de problemas. Un hombre trajeado, haciendo valer su superioridad, sometió por la fuerza a otro hombre desafortunado, menospreciándolo como una rata rastrera que subía por encima de su posición. Este incidente se conoció como la teoría de la clase cuchara, en la que las disparidades de riqueza y la introducción de artículos del Olimpo del juego condujeron a la polarización de la sociedad. El sistema de clases, inicialmente inexistente, resurgió impregnando todos los aspectos de la sociedad. Los ricos se hicieron más ricos y los pobres más pobres. Se convirtió en un mundo en el que nacer héroe en la pobreza parecía imposible, y la lucha para que una cuchara humilde se convirtiera en una de oro se hizo extremadamente difícil. Andrew Hayek, que pertenece a la clase baja, cree que el bajo estatus de una persona no dicta necesariamente su destino. Cuando Andrew era pequeño, fue raptado por un anciano trastornado que afirmaba que el protagonista no había nacido con una simple cuchara de barro, sino con una disparidad de niveles y habilidades. Como resultado, durante las 2 últimas décadas, Andrew Hayek se ha sometido a un agotador entrenamiento en la zona de entrenamiento designada, esforzándose por convertirse en la encarnación del mal absoluto. Tras la revolución del Olimpo, la educación en realidad virtual se convirtió en algo habitual para la humanidad. Los estudiantes mejoraban sus habilidades en la Academia Olympus y, al graduarse, conseguían trabajos en la Unión Olympus para ganarse la vida. Este futuro parecía prometedor, lo que llevó a Andrew Hayek a elegir este camino. Sin embargo, inesperadamente le surgieron problemas cuando el anciano, que le había estado siguiendo la pista, por fin le localizó. Sorprendentemente, el anciano descubrió a un niño superdotado, incapaz de comprender su suerte. Convencido del potencial de Andrew Hayek, el anciano resolvió moldearlo para convertirlo en el individuo más fuerte de su mundo. Aunque Andrew Hayek fue secuestrado por un PNJ trastornado, este excéntrico anciano simbolizaba la fuerza. Aunque Andrew era reacio, hasta cierto punto, no se opuso a convertirse en discípulo del anciano. Así comenzó su arduo viaje, o mejor dicho, un doloroso periodo de corrección, denominado entrenamiento infernal. Durante este tiempo, Andrew Hayek compartió rumores con el anciano, mencionando que el mejor jugador actual había alcanzado el nivel 89, expresando su admiración. En respuesta, el anciano, sentado a la espalda de su alumno durante los entrenamientos, rechazó la idea, afirmando que el mejor jugador no debería ser llamado el mejor a menos que superara el nivel 99. Andrew Hayek había pasado una década soportando un riguroso entrenamiento. Cuando Andrew objetó al anciano, afirmando que el mencionado jugador estaba oficialmente reconocido como el número 1 sin que nadie le superara, el anciano llamó ingenuo a Andrew Hayek. Hizo hincapié en que Andrew no debía fiarse únicamente de las palabras de un mentor poderoso, ya que hay aspectos ocultos en el mundo que no se muestran abiertamente. Andrew Hayek percibió las divagaciones del anciano como locuras sin sentido. Sin embargo, el anciano siguió insistiendo en que Andrew debía confiar en él, ya que era quien transformaría al héroe en la persona más fuerte de su mundo. Sin embargo, Andrew Hayek interrumpió, destacando su origen humilde y la falta de objetos valiosos en su arsenal. Cuestionó la viabilidad de convertirse en el más fuerte de este mundo en tales circunstancias. Lleno de ira, el anciano golpeó violentamente a Andrew Hayek en la cabeza con el puño, ordenándole que se callara. Según el anciano, solo importaban el nivel y las características de cada uno. A continuación, ordenó a su alumno que permaneciera en el bar otras 3 horas. Andrew Hayek se preguntó si realmente podía confiar en aquel anciano. Día tras día, Andrew Hayek soportaba el tormento. Sin embargo, el tiempo continuaba su marcha implacable, con las estaciones cambiando sin cesar. 20 años pasaron volando, llenos de agotadores entrenamientos. El anciano elogió a Andrew Hayek, afirmando que había hecho un trabajo excepcional consigo mismo a lo largo de los años. El maestro le había transmitido todos sus conocimientos, dejando a Andrew Hayek sin remordimientos incluso si llegaba a morir.
Arrodillado ante su maestro, Anju Hayek deseó mentalmente la rápida desaparición del anciano, ya que la realidad de su situación era increíblemente difícil. En realidad, Anju Hayek era tratado como un eterno solicitante de empleo que nunca podía conseguir trabajo. En el Olimpo del juego, su tiempo lo consumía un entrenamiento interminable. En pocas palabras, Anju Hayek fue sometido a continuas palizas a lo largo de estos largos y dolorosos 20 años. Sinceramente, no tenía ni idea de por qué lo soportaba todo cuando podría haberse limitado a borrar su personaje. Sin embargo, Anju Hayek logró resistir esta prueba. Anju Hayek reveló a su mentor que en realidad era hijo del anciano. Como el héroe consideraba al anciano su segundo padre, se había esforzado diligentemente a lo largo de estos 20 años. Sin embargo, Anju Hayek seguía dudando de su capacidad para sobrevivir en un mundo tan duro y cruel sin la protección de su mentor. Seguía necesitando la guía del anciano. En respuesta, el maestro corrigió a Anju Hayek, reconociendo su debilidad en comparación con él mismo, pero observando el notable crecimiento de su fuerza. Al escuchar las palabras del anciano, Anju Hayek se preguntó si el maestro ya había determinado su fuerza o su debilidad. Sin embargo, eso le parecía intrascendente en ese momento. Ansiaba que su mentor le diera por fin una misión. Anju Hayek compartía su creencia de que, tras la muerte de NPC como su maestro, se desencadenaría una búsqueda. Suplicó al anciano que siguiera enseñándole y le concediera al menos una misión antes de marcharse. El anciano comprendió los sentimientos de Anju Hayek, pero insistió en que Anju nunca debía olvidar que él era su único discípulo, el único heredero de su arte marcial. Anju Hayek se dio cuenta de que había estado recluido durante 20 años debido a esta noción de sucesión. En ese momento, el anciano entregó a su discípulo un mapa con una cruz roja que marcaba un lugar concreto, declarando que el futuro de Anju Hayek le esperaba allí. Lleno de alegría, Anju Hayek expresó su gratitud a su mentor por sus inestimables enseñanzas, que consideraba más altas que el cielo y más profundas que el océano. Tras levantarse de sus rodillas, Anju Hayek descubrió que su mentor ya había fallecido. Se despidió de su maestro, expresando su deseo de no volver a encontrarse en sus próximas vidas. Finalmente, tras 20 años, Anju Hayek dejó atrás a su mentor y el agotador entrenamiento que había soportado. Al acercarse a la zona especial de la puerta del teletransporte de León, se encontró en la línea de salida de un nuevo comienzo. Anju Hayek se alegró, proclamando que su vida infernal había llegado a su fin. Abrió su ventana de estado, recordando las innumerables veces que había estado a punto de morir a golpes durante sus fallidos intentos de fuga. Sin embargo, los notables resultados de su absurdo entrenamiento se mostraron ante él. La ventana de estado reveló que se llamaba Arthur y que el usuario era Anju Hayek. Su nivel, fuerza, agilidad, resistencia, inteligencia y suerte estaban al máximo, mientras que su HP y MP mostraban cifras impresionantes. Al darse cuenta de que su suerte había caído a terreno negativo, Anju Hayek se preguntó a qué se debía. Entonces, el sistema le informó de que el jugador había sido identificado, lo que le produjo una gran alegría. Además, se había levantado la maldición de la coacción, liberándole de sus obligaciones como sucesor. La barrera especial se levantó, permitiendo a Anju Hayek abandonar la línea de la zona especial. Había estado esperando ansiosamente este momento durante 20 años, despidiéndose finalmente de León para siempre. Cuando Anju Hayek ansiaba salir de la zona, de repente todo se iluminó en rojo y el sistema emitió una advertencia. Perplejo, el héroe no era consciente de lo que estaba ocurriendo. El sistema había detectado un error, un aumento anormal de su nivel. Anju Hayek no se había sometido al procedimiento adecuado de desarrollo profesional, y el sistema, impulsado por Zeus, restablecería todos los niveles que había obtenido por medios anormales. El miedo se apoderó de Anju Hayek y el sistema inició el proceso de restablecimiento. Presa del pánico, Anju Hayek gritó, cuestionando la situación e instando al sistema a cesar sus acciones. Finalmente, el sistema le notificó que la operación había concluido con éxito. También le advirtió de los elevados niveles de estrés detectados, haciendo hincapié en el daño potencial para su salud. Si el estrés persistía, se produciría una desconexión automática al cabo de un rato. Recuperando poco a poco la compostura, Anju Hayek accedió de nuevo a su ventana de estado, preguntándose si todo había sido un sueño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que sus características no habían cambiado. ¿El sistema solo había cambiado su nivel? Anju Hayek dejó escapar un suspiro, consciente de las penalizaciones asociadas a una bajada de nivel. Normalmente, se prohibía el uso de ciertas habilidades, incluida su habilidad básica, la técnica de la mente conquistadora del cielo, que requería un nivel mínimo de 40. En ese momento, Anju Hayek no podía utilizar ninguna de sus habilidades de ataque ni llevar objetos con restricciones de nivel. Le desconcertaba porque había aceptado de buen grado estas restricciones. Después de todo, empezar desde el primer nivel significaba avanzar más fácilmente. Anju Hayek podía subir rápidamente de nivel y recuperar sus características, aniquilando a los monstruos con los rasgos conservados. Las condiciones eran increíblemente favorables, y su vida como buscador de empleo por fin había terminado.
A partir de ese día, la vida en el Olimpo no había hecho más que empezar. Ante todo, Anju Hayek tenía la intención de dirigirse a la ciudad inicial para principiantes. A sus 26 años, puede que empezara 6 años más tarde que los demás, pero en ese momento, por fin empezaría a vivir su propia vida real. Al llegar a Urques, una plaza que había echado de menos durante 20 años, junto con los vendedores ambulantes y el ambiente tranquilo, Anju Hayek sintió una verdadera sensación de vuelta a casa. Sin demora, decidió aventurarse en el coto de casa. Sin embargo, al acercarse a la puerta occidental de Urques, un guardia le detuvo, preguntándole por su nivel. Anju Hayek respondió que estaba en el primer nivel, a lo que el guardia le informó de que se había equivocado. Tenía que ir a la puerta este, ya que la zona oeste era peligrosa para un jugador de primer nivel. Curioso, Anju Hayek preguntó por la zona prohibida, a lo que el guardia respondió que no estaba prohibida, pero que se desaconsejaba encarecidamente. Después de todo, no tendría ninguna oportunidad contra una criatura de nivel 1 como un conejo con dientes. Ignorando el consejo del guardia, Anju Hayek siguió adelante, decidido a demostrar su valía. Antes de que el guardia pudiera terminar de advertirle, el joven avanzó a toda prisa, sin prestar atención a las últimas palabras del guardia. Parecía impulsado por el hecho de que los jugadores renacían tras la muerte. No obstante, seguía siendo una decisión imprudente. Anju Hayek tropezó con una búsqueda cerca del guardián, activando una alerta. El guardián de las puertas occidentales de Urques miró al jugador con recelo, suponiendo que encontraría la muerte. Para aliviar la preocupación del guardián, Anju Hayek decidió completar la misión. La recompensa ascendía a 30.000 monedas de oro. Entusiasmado, mostró la misión al guardia, agitando la mano para llamar su atención. Perplejo, el guardia le preguntó qué estaba haciendo y vio cómo Anju Hayek era atacado por un conejo con dientes. Aterrorizado, el guardia gritó a Anju Hayek que se diera la vuelta. Entonces Anju Hayek demostró al guardia su destreza derrotando sin esfuerzo a un conejo con dientes con una sola mano. El sistema confirmó su victoria y le concedió un oro de experiencia. Animado por su éxito, Anju Hayek procedió a eliminar a todos los conejos con dientes que le atacaron. El guardián quedó asombrado. Tras completar la misión, Nur se acercó a Anju Hayek y le preguntó si realmente había derrotado a los conejos dentudos a pesar de estar en el primer nivel. Anju Hayek se lo confirmó y pidió a los guardias que se centraran en vigilar los niveles. Nur expresó su incredulidad y preguntó por la técnica que había utilizado Anju Hayek, pero el joven respondió crípticamente que era un secreto de la empresa. Detrás de Anju Hayek apareció un matón en las inmediaciones de la puerta oeste, un jabalí feroz. El guardia instó a Anju Hayek a retroceder, haciendo hincapié en el peligro de la criatura. Sin embargo, el joven tranquilizó al guardia, afirmando que no había por qué preocuparse. Sin dar a Nur la oportunidad de terminar, Anju Hayek despachó rápidamente al jabalí, elevando su nivel. El guardia permaneció en estado de shock, considerándolo un principiante, quizás asumiendo que Nur simplemente estaba dormido. El sistema anunció la finalización de la misión, alerta del guardián de Neru, y recompensó a Anju Hayek con 30.000 de oro. El joven ganó esta importante suma en solo unos pocos encuentros. Aunque incapaz de invertir sus características en su estado actual, no era su principal preocupación. Anju Hayek decidió dirigirse a cotos de caza de alto nivel. Creía que el camino de su vida estaba ahora despejado y que seguiría experimentando un viaje tranquilo en el futuro. Sin embargo, unos días después empezaron a aparecer notificaciones en las que se decía que Anju Hayek estaba implicado en un asesinato, lo que provocó la activación del sistema de la casa. Recibió la marca de asesino, y ahora los demás jugadores podían reconocerle como tal. Además, Anju Hayek fue multado por activar el sistema de la casa en los últimos días. El héroe se vio envuelto en varios incidentes, desconcertado por los PNJ que le atacaban de repente. Era evidente que confundían a Anju Hayek con el criminal buscado. Se preguntaba por qué sucedía todo esto, sabiendo que debía haber una razón detrás de todo. Anju Hayek cree firmemente que la causa de todos estos problemas es su suerte, que se encuentra en un impresionante 99%. Los PNJ, bajo la influencia de esta suerte extrema, lo consideraron erróneamente un criminal buscado y lo atacaron sin tregua, buscando su muerte. Anju Hayek no tuvo más remedio que luchar por su supervivencia, enfrentándose a los Kausits más experimentados de entre ellos. En el Olimpo, si alguien comete un delito, el sistema de la casa lo registra como criminal. El sistema informó a Anju Hayek de que, al matar a un PNJ, había activado el modo como completo. Este modo le sometía a varias penalizaciones, entre las que se incluían una probabilidad del 100% de que se le cayeran objetos al morir, una reducción del 90% en la tasa de obtención de experiencia, la imposibilidad de acceder a instituciones estatales o públicas y una disminución del 100% en el interés por comerciar de los PNJ. No solo le perseguían los PNJ, sino también los jugadores. Solo había una razón plausible para su persecución: Anju Hayek se había convertido en objetivo de los jugadores que aspiraban a convertirse en héroes.
Alguien gritó que la petición de apoyo era para localizar a un asesino en serie, como dicta el sistema de héroes, que es lo contrario del sistema de casas. Uno podía convertirse en héroe matando a un Chao Sith, y Anju Hayek se convirtió en el objetivo de los jugadores que buscaban alcanzar el estatus de Jao completo. Acorralado por los jugadores, le instaron a abandonar, alegando que era un callejón sin salida. Sin embargo, Anju Hayek se negó a rendirse. Luchó y derrotó a todos los que se le opusieron. En su lucha por la supervivencia, no tuvo más remedio que eliminar a todos los demás usuarios. Tras este calvario, Anju Hayek decidió pasar desapercibido para evitar ser detectado. Sin embargo, su nivel siguió subiendo. Pasaron 2 semanas, y parecía que los jugadores normales eran implacables. La ventana de estado indicaba que Anju Hayek seguía en un estado de pleno coma. Se dio cuenta de que tendría que esconderse durante al menos un año para escapar de este espantoso estado. Sin embargo, dado que Anju Hayek se había convertido en un villano, decidió aceptarlo plenamente. Con sus características de nivel 99, confiaba en poder asegurarse una vida cómoda. No obstante, cuando contempló su viaje de 20 años de tormento, le pareció extraño que acabara siendo empujado a la fuerza al nuevo caos total. El joven se encontró reflexionando sobre las intenciones de Zeus. Había un escenario oculto detrás de todo esto. Le esperaba un nuevo dolor justo cuando por fin había escapado del sufrimiento de su pasado. Estos pensamientos ocupaban la mente de Anju Hayek mientras se cuestionaba toda la situación. Sorprendentemente, la respuesta a sus preguntas llegó antes de lo que esperaba. Al día siguiente, un grupo de hombres se le acercó y se inclinó en señal de reverencia. Su líder declaró que habían venido a presenciar al sucesor del Diablo Celestial. Los ancianos expresaron su máxima devoción, incluso dispuestos a morir por la causa. Y así, el absoluto del Diablo Celestial fue proclamado, y Anju Hayek recibió una nueva misión: elevar su grado absoluto a SSS. La misión le exigía obtener el reconocimiento de los 12 ancianos, una tarea de suma importancia entre todas las misiones emprendidas por la humanidad en la historia del Olimpo durante los últimos 200 años. Esta búsqueda de clase SSS, que solo había aparecido 3 veces en 200 años, solía ir acompañada de cataclismos en el Olimpo. Normalmente, este tipo de misiones servían de hilo argumental principal y se llevaban a cabo a escala nacional. Resultaba evidente que el arduo entrenamiento que Anju Hayek había soportado durante los últimos 20 años y el pleno modo en que había entrado al abandonar la línea formaban parte de la preparación de Zeus. Los PNJ que yacían ante él parecían haber estado esperando este momento. Zeus había estado orquestando y preparando a Anju Hayek para este propósito durante 2 décadas. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado y que me digáis en los comentarios si queréis otra parte. Espero que tengan un buen día.